Muchas gracias. Quiero agradecer primero a Pilar por no solamente ser gerente general de Rackspace en México, sino por ser excelente maestro de ceremonias. Por favor, un aplauso para Pilar. Muchas gracias por estar presentes con nosotros el día de hoy y por brindarnos el tiempo que están aquí sentados escuchándonos. Ya sé que está entrada la tarde ya y quizás llegó el momento de tomar un cafecito y eso, pero les prometo no dilatarme mucho. Gracias. Pues mi nombre es Daniel Hernández, quisiera comenzar. Yo soy arquitecto empresarial senior de Rackspace. Yo trabajo para la organización llamada Servicios de Estrategia y Transformación de Rackspace. Básicamente pudieran pensarlo como el área de consultoría de Rackspace. Mi área de enfoque es en transformación de TI. He trabajado en mi carrera profesional en el área de centros de datos, migración de centros de datos, transformación de centros de datos, transformación de tecnología, desde que trabajaba en IBM hace aproximadamente una década. Bien, soy, como notarán por mi acento, originario de Venezuela y quisiera hablarles hoy acerca de algunos de los pasos para transformarse y salir del negocio de gerenciar y administrar centros de datos. Creo que fue Boromir, el Señor de los Anillos, quien lo dijo mejor, cuando dijo que uno no sale así como así del negocio de centros de datos. No sé si se acuerdan de la película. Ya sea una organización grande o una organización chica, siempre es útil aprender de la experiencia de los otros que han experimentado esta transformación. Entonces quisiera hablar un poco acerca de eso, ¿no? Lo que vemos aquí es una descripción del viaje para salir de la administración de centros de datos. Ustedes pueden haber visto algo parecido en el pasado, esto es común en la industria en estos días, ¿no? Sin embargo, en mi opinión personal, hay que hacer más que simplemente outsourcing de las cargas de trabajo para decir que se ha tenido con éxito salir del negocio de centros de datos. Debe haber cambios tecnológicos, debe haber cambios operacionales y debe haber cambios también de procesos de negocios para realmente decir que hay éxito. Por ejemplo, si una empresa simplemente decide sacar sus cargas de trabajo y sus aplicativos de su centro de datos a un centro de datos externo, pero es incapaz de cambiar los procesos de negocio, cambiar la cultura y cambiar las operaciones, probablemente dejará de captar los beneficios de haber estado en un centro de datos externo o el nivel de servicio provisto por los administradores de servicios externos, por ejemplo, Rackspace siendo uno de ellos. Entonces, para mí, salir del negocio de centro de datos es más que simplemente un outsourcing. Es un viaje que envuelve un proceso de transformación, mucho más que una migración, que una mera migración. Es mucho más holístico que simplemente cambiar la responsabilidad de quién maneja los servidores. Con este fin, los pasos que están aquí en la pantalla los voy a describir un poquito más de detalle en las siguientes diapositivas. Bien, uno de los primeros pasos en este viaje de transformación es descubrir dónde estamos parados, cuál es la madurez de nuestro centro de TI. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque no podemos emprender una estrategia de transformación a nuevas arquitecturas, a nuevos centros de datos sin saber dónde estamos parados y saber cuáles son los cambios organizacionales, operacionales y de tecnología que hacen falta necesarios para poder emprender este viaje. Para propósitos de esto, nos vamos a enfocar en las primeras dos fases. En la fase que ven subrayado en su diapositiva. Ahora, como vemos ahí, probablemente la mayoría de ustedes ya estén en la primera fase, la fase de virtualización, ¿no?
donde hay eficiencias en CAPEX adquiridas en virtud de la consolidación de diferentes cargas de trabajo usando un hipervisor, por ejemplo, VMware siendo uno de ellos. Esto es muy común en la industria hoy en día y es algo que es muy esperado. Pero, en mi opinión, para incrementar esa eficiencia aún más, hay que tomar el siguiente paso, que es moverse a un gestor de administración o un gestor de servicios provistos como Rackspace. Eso incrementa los servicios operativos, la eficiencia operativa, incrementa también el tiempo que ustedes van a poder tener para poder hacer el trabajo que requieren en vez de estar administrando servidores, ser más innovadores para la compañía, dedicar más tiempo a las iniciativas de negocio que la compañía requiere en vez de estar simplemente administrando servidores. Esto es importante debido a todo lo que mencioné y simplemente la adopción de estos procesos hace que la empresa se vuelva mucho más eficiente. Entonces, el segundo paso en esa madurez, como se muestra ahí, es hay que entrar en asociación con un proveedor de servicios gerenciados, como por ejemplo Rackspace. Estos promueven asimismo cambios culturales, cambios operacionales que son provechosos para la empresa. ¿Bien? Ok, bien. Ahora, hay un axioma, a mí me gustan mucho los axiomas, y uno de ellos dice que la gente interactúa con aplicaciones, no con infraestructura. ¿Ok? Y es una cita muy reveladora, a mí me gusta mucho. Para que una transformación sea exitosa, debe haber una perspectiva de lo que realmente importa son los aplicativos y la carga de trabajo que está en ellas, no cuál es la plataforma en la cual está soportada. ¿Ok? Entonces, para ello hay que tener una perspectiva top-down, arriba abajo, no la perspectiva contraria, bottom-up, de abajo hacia arriba. ¿Qué quiere decir esto? Que las características de la carga de trabajo van a resultar en la adopción de la plataforma adecuada para su ejecución y no al contrario. En otras palabras, no podemos decir, oh, nos vamos a la nube. Bien, ¿y qué vamos a poner en la nube? Lo que tenemos hoy en día aquí. Quizás no funcione. Hay que analizar primero qué es lo que se tiene y después se determina si la nube o no es factible. ¿Ok? Entonces, al hacer eso, ¿qué quiere decir? Quiere decir que hay que hacer un análisis de los aplicativos, entender qué es lo que hay ahí, clasificarlos, categorizarlos, entender sus características. Y después, al clasificarlos, es decir, ok, tengo varias clasificaciones, varias categorías de aplicativos. Estos aplicativos, por ejemplo, son unos aplicativos que son muy fácilmente llevados a un ambiente de la nube. Por ejemplo, aplicativos de colaboración como correo electrónico, SharePoint, ese tipo de aplicativos que son bastante entendidos en la industria hoy en día. Son aplicativos, digamos, de entendimiento universal que un proveedor de servicios administrados o gerenciados puede tomar con mucha facilidad. Después va a haber otro tipo de aplicativos, por ejemplo, aplicativos en tiempo real o aplicaciones de supply chain que son difíciles de llevar a un servidor, a un proveedor externo y que por lo tanto deben ser o mantenidos dentro del centro de datos o reemplazados por un equivalente. Después va a haber aplicativos que son muy legacy. Aplicativos que tienen mucho tiempo ejecutándose dentro del centro de datos, para lo cual su transformación a una arquitectura moderna va a ser muy, muy dolorosa en tanto tiempo y dinero y labor. Por lo tanto, se puede decidir reemplazar con una solución equivalente, por ejemplo, una solución que está en software as a service o software como servicio, ¿no? Por ejemplo, ejemplos de estos serían como aplicaciones ERP o aplicaciones CRM, para las cuales existen alternativas en la nube. Por último, hay aplicativos que requieren muchísimo más análisis por ser sumamente complicadas. Aplicaciones distribuidas, por ejemplo, vienen a la mente. Aplicaciones donde hay muchos actores y muchas dependencias, tanto internas como externas, donde hay que hacer un análisis profundo para entender bien las ramificaciones de sacar ese aplicativo del centro de datos y moverlo a otro sitio. Bien.
En resumen, es una condición necesaria entender las características de su portafolio antes de hacer cualquier cosa. Bien, entonces, muchos de ustedes ya estarán usando proveedores de servicio como Rackspace, quizás otros. Quizás algunos de ustedes estén probando alguna de estas tecnologías, alguno de estos servicios y tengan planes de expansión, quizás estén considerándolo seriamente. Entonces siempre es una buena idea crear un caso de negocios, ¿verdad? Un caso de negocios que diga, esto es lo que voy a hacer en mi proyecto en la nube o con un proveedor de servicios gerenciados. Y una gran parte de un caso de negocio es la justificación financiera. Bien, esto es un paso importante, por supuesto, ¿no? Solamente cuando se entienden a plenitud las finanzas y todas las opciones y se entiende las finanzas actuales versus las finanzas futuras, cómo se compara las finanzas de la solución actual versus las finanzas de la solución propuesta, es que podemos tomar una decisión mucho más acorde, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de costos, qué tipo de cosas se pueden considerar aquí? Bueno, típicamente se hace lo que llaman un análisis de costo total de propiedad, TCO por sus siglas en inglés. Aquí hay que tener un poco de cuidado, porque cuando se analizan este tipo de costos totales de propiedad, generalmente, si no se hace con cuidado, se pueden obviar una cantidad de costos adicionales que entran en juego cuando se ejecuta aplicativos en un centro de datos que uno tiene versus un centro de datos externo. Por ejemplo, las más típicas cuando la gente hace su TCO detrás de una hoja de papel en su escritorio, están dos tipos de costos: el costo de capital y los costos operativos. Esos son los típicos costos que se analizan, ¿verdad? Y cuando se analizan en dos dominios generalmente. ¿Cuánto me cuesta construir este nuevo ambiente que quiero? ¿Y cuánto me cuesta ejecutar el día a día de este ambiente que quiero? ¿Ok? Muy bien, perfecto. Eso quiere decir que el área que está sombreada en verde es el área que nosotros consideramos son los gastos que se tienen que hacer para este proyecto con respecto a gastos operativos y gastos capitales en estos dos dominios. Bien, pero todo eso es parte nada más, una parte de los gastos reales. Existen costos adicionales. Y estos costos adicionales se tienen que medir, porque si no, no se tiene una idea adecuada de toda la comparación y se pueden tomar decisiones equivocadas. Por ejemplo, existe un costo adicional, que es el costo indirecto. ¿Cuáles son estos gastos indirectos, este costo indirecto? Son costos que no son fácilmente cuantificables, pero que existen y son reales. Por ejemplo, tiempo para mercado. ¿Cuánto tiempo tengo yo que esperar para que se procure, se instale y se despliegue todo el hardware que yo necesito para mi proyecto? Mientras tanto, mi proyecto está en pausa, esperando por todo eso, ¿verdad? Quiere decir que eso es un tiempo con el cual yo estoy dejando de capturar ingresos, porque yo pudiera estar ganando dinero por ese proyecto que no está siendo ejecutado porque tengo que estar esperando por algo adicional. Otro, por ejemplo, son disponibilidad. Estoy dispuesto, ¿cuál es la disponibilidad de mi proyecto? ¿Necesito 3 nueves, 4 nueves, 5 nueves? Si estoy, por ejemplo, si digo necesito o lo único que puedo capaz de dar son 2 nueves, tengo que aceptar el hecho de que va a haber horas y semanas de no disponibilidad al año. ¿Cuánto me está costando eso? No solo en el punto de vista de reparar el daño cada vez que ocurre, sino además todo el ingreso que estoy dejando de captar porque el negocio no está funcionando, porque tengo la disponibilidad, tengo mis servidores abajo. El costo de facturación, por ejemplo, el costo de que las personas, naturalmente no todo el mundo trabaja en un trabajo de por vida, entonces todo el mundo experimenta que la gente se le vaya, gente del equipo. ¿Cuánto cuesta reclutar a una persona nueva? Ponerla en servicio en nuestro centro de datos. ¿Cuánto tiempo hasta que se vuelva realmente productiva?
¿Cuánto cuesta mantener a esa persona actualizada en las últimas tecnologías? Cursos, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es parte de costos indirectos. Todo eso tiene que ser considerado dentro de un costo total, de un análisis de costo total. Pero bueno, todavía estamos considerando nada más esos dos dominios. Hay dos dominios adicionales que hay que considerar. Expansión siendo uno de ellos. ¿Qué pasa si tenemos una promoción? 2 por 1. Viene Navidad, viene Año Nuevo, viene el Día de la Madre. ¿Tengo la capacidad necesaria para expandir rápidamente mis servidores y todo mi servicio? ¿Puedo hacerlo a tiempo o tengo que prepararme con 6, 7, 8, 10 meses de anticipación para tener todo listo en el momento? Un proveedor de servicios administrados como Rackspace podría ayudarle ahí, porque nuestros tiempos de construcción son relativamente cortos. Necesita algo, además que puede inclusive usar la nube, que puede proveer servidores mucho más rápido. Entonces, eso cuesta. Si yo voy a manipular mi propio centro de datos, yo tengo que considerar que tengo la necesidad de expandirme rápidamente. ¿Ok? Lo otro es que pasa cuando ocurre un desastre. ¿A quién van a despertar a las 3 de la mañana? Tengo el 30% de mis servidores en partes, en un inventario, para que yo pueda reemplazar lo que se rompió rápidamente con un corto servicio o una ventana corta de no servicio. Tengo que mandar a alguien a Best Buy a comprar un disco duro para reemplazarlo. ¿Ah? O tengo que pedirlo a un proveedor que se va a tardar 2 semanas en mandármelo. Mientras tanto, la aplicación no está funcionando. Entonces, eso es dinero y yo tengo que prever todo eso y tenerlo en inventario. ¿Qué quiere decir todo esto? Que de repente el costo es mucho más grande de lo que yo pensaba. Esa área verde creció. No es nada más comprar el fierro y ponerlo en el centro de datos. Es todo lo que viene con eso. La diferencia entre estos dos cuadros, un analista financiero te diría, es riesgo. Entonces, la pregunta que ustedes tienen que hacer es, ¿soy yo o voy yo a asumir ese riesgo? ¿O voy a delegar ese riesgo a un proveedor de servicios como Rackspace? Donde no solamente ellos se hacen cargo del riesgo, sino que además existe algún evento, algún desastre, alguna expansión, ellos a través de sus SLAs me van a pagar a mí de vuelta. ¿Ok? También lo predecible que es el riesgo. Mucha gente financiera te diría, yo prefiero pagar un poco más, cuantificar ese riesgo y tener una proyección, uno de 2, 3, 4, 5 años de ese riesgo, amortizarlo y pagarlo un poco más todo, pero es predecible. Sé exactamente lo extra que me cuesta al mes y cuánto voy a pagar por él. Y en el momento que se dé algún problema, si es que se da, Rackspace es el que corre el riesgo. Y nosotros, a través de nuestros SLA, le devolvemos dinero a ustedes, al señor cliente. O yo no asumo el riesgo, no lo tengo dentro de mi presupuesto, pero cuando ocurra, ¿quién sabe lo que me va a costar? No solamente repararlo, sino el daño a la reputación, el daño hecho a la marca, problemas con la casa matriz, si es una franquicia, por ejemplo, o ingreso que está dejado de ser captado porque los sistemas no están funcionando. Entonces, como ven, no es trivial. No es trivial, pero se puede cuantificar. Y al cuantificarlo nos damos cuenta que existe un caso de negocios bastante fuerte para usar un proveedor de servicios administrados. ¿Bien? Bueno, ese es otro más de los pasos. El otro paso es la planificación. Perdón, el otro paso es la planificación. Otro axioma, otro quote que me gusta bastante. Alguien dijo alguna vez,
Si usted no tiene un plan, se convierte en el plan de otra persona. En este último paso, lo que tenemos que hacer es básicamente definir cuál es nuestro plan. Ya tenemos la justificación financiera, ya conocemos a fondo las características de nuestros aplicativos, ya sabemos qué es lo que podemos llevar a un proveedor de servicios y qué es lo que no. ¿Ok? Ahora necesitamos planificar y ejecutar, ¿cierto? Entonces, existe la necesidad de un cuidadoso plan de transformación basado en los puntos anteriores. Y lo que hacemos generalmente es dividirlo en metas a corto, mediano y largo plazo. Por ejemplo, a corto plazo, a mí me gusta, la meta que yo llamo a corto plazo es parar la locura. Parar la locura se refiere a permitirle respirar y reagruparse. Hacer una transferencia a un proveedor de servicios administrados como Rackspace le permite reagruparse y decidir en qué va a usar su tiempo, en cuál iniciativa estratégica de su empresa va a dedicar su tiempo, usted y su equipo, para dar el valor agregado necesario para que la empresa salga adelante y alinee los goles de negocio con los goles de TI. Eso se lo permite el hecho de que ya no está administrando y gestionando centros de datos. ¿Ok? A mediano plazo es más acerca de la agilidad y la eficiencia, ¿no? Incrementar, o la meta recomendada sería incrementar y transformar la tecnología para aprovechar todas estas nuevas características modernas y las plataformas modernas. Esto sería con, por ejemplo, DevOps, que creo que ya hablamos acerca de eso en un seminario anterior, si no allá afuera hay unas personas que pueden hablar acerca de eso. Incrementar la eficiencia a través de la nube, de otros avances tecnológicos que lo ayudan a mantenerse más eficiente. Y a largo plazo es la necesidad de ser más estratégicos. Es la necesidad de ejecutar actividades de valor agregado que sean aprovechosas al negocio en lugar de actividades no distintivas como estar parcheando sistemas operativos y cosas de esas, ¿no? De nuevo, ayudándolo a frenar el mal llamado Shadow IT o el TI sombra, volviendo a ganar relevancia dentro del negocio y manteniendo la gobernabilidad sobre el uso de los recursos. Para esto es muy provechoso usar iniciativas, por ejemplo, como IT as a Service o en español TI como servicio, para el cual Rackspace puede ayudarlos, en el cual TI central se vuelve de nuevo o vuelve a ganar de nuevo la agilidad necesaria para mantenerse relevante dentro de la empresa. Podemos hablar un poco más de eso luego, ahorita no de tanto tiempo. Al final, después de todo este planeamiento hay que ejecutar, obviamente. Hay que ejecutar el plan. Hay que orquestar y ejecutar todas las actividades necesarias para llevarlo a cabo, dividiendo el plan de nuevo en tareas, en milestones o hitos, descomponer tareas individuales, establecer responsabilidades, quién se va a encargar de qué, roles y responsabilidades. Si le falta experiencia en esto, pudiera acercarnos a Rackspace y fácilmente y con mucho placer lo podríamos ayudar en este último punto. Bien. Quisiera entonces decir que con respecto a todos estos puntos que tratamos hoy, Rackspace es capaz de ayudarlos. Nosotros tenemos los servicios de consultoría, además de los servicios de ejecución, que son capaces de navegar con usted en este viaje que hemos mencionado hoy y así poderlo ayudar en su paso, en su transformación, en su viaje de salir del centro de administración de centros de datos. Muchas gracias por su tiempo.